Hoy voy a hablar sobre los beneficios de serverless y bueno, tomen nota de cualquier pregunta que tengan, no duden en preguntarme al final de la charla, ¿vale? Y estaré más que contento de poderla responder. Pues un poco sobre mí, muchos de ustedes ya me conocen. Soy Tai, me puedes encontrar en LinkedIn, Twitter y GitHub también con ese nombre, ese arroba que ves ahí. Y básicamente, pues, un poco sobre mí. He trabajado en proyectos de banca, de educación, de ticketing, específicamente para trenes. También trabajo bastante con serverless. Y bueno, durante mi trayectoria y a lo largo de mi experiencia por el cloud, pues he ido obteniendo certificaciones. Empecé por la de la derecha al todo, la de Developer Associate. Después me picó la curiosidad un poco de cómo crear infraestructuras y cómo organizar las cosas bien, ¿no? Entonces, continué con Solution Architect Associate y finalmente el año pasado, pues, obtuve la de Solution Architect Professional, ¿no? Es complicado porque tienes que estudiar bastante, pero la verdad es que la recompensa es buena. Mis aficiones, pues, aparte de todo lo relacionado con tech, que no lo quería poner aquí porque sería muy pesado, pues, bueno, el fútbol, las motos y últimamente el pádel, aunque soy bastante malo, la verdad, pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es serverless? Es una buena pregunta. Serverless no es la ausencia de servers, porque los servers seguirán existiendo por los días de los días. Únicamente es la manera en la que usamos nosotros esos servers, ¿no? Entonces, realmente serverless es un nuevo método de hacer backends, es una nueva visión, ¿no? Y requiere totalmente un cambio de mentalidad a la hora de crear software. Es usado por muchas startups, pero no solo por startups, sino por grandes compañías que básicamente quieren optimizar el uso de recursos, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas de esto es que al final consigues que un solo desarrollador te monte una aplicación en cuestión de horas o días, dependiendo de la pericia, ¿no? Y también hay cosas como que un desarrollador se convierte en algo más que un desarrollador por el hecho de tener que lidiar con algunas cositas relacionadas con el uso de servicios, ¿no? Desde mi punto de vista, serverless es más ecológico. Realmente lo que estamos obteniendo gracias a serverless es el uso optimizado de máquinas, ¿no? Cuando una máquina por lo general se mantiene ocupada el 10% del tiempo, ¿no? Pues con serverless lo que hacemos es compartir ese uso, ¿no? Compartir ese uso entre varias personas o incluso dentro de una compañía, entre varios productos dentro de la compañía, ¿no? Y, y también que hay muchas partes de una infraestructura serverless que funcionan en un black box. Es decir, el código corre durante ese momento y después, pum, obtienes el resultado y ya desaparece de ahí, ¿vale? Entonces, hay una cosa que me gustaría aclarar en cuanto a serverless, ¿no? El serverless, por lo general, si lees sobre serverless, te van a hablar un montón sobre funciones y la mayoría de los ejemplos van a ser como puramente funciones, pero no. O sea, realmente serverless es mucho más que solo funciones. Serverless, las funciones son una parte importante. Yo lo llamo el pegamento de lo que es las arquitecturas serverless, pero hay muchas más partes que intervienen. A la izquierda del todo podemos ver el logo este es el AWS Lambda Functions, ¿vale? Estas funciones son de AWS, después vemos que también están las de GCP, Google Cloud Functions y las Azure Functions de Azure. Y hay muchas más, o sea, proveedores de funciones serverless hay a patadas, ¿no? Pero he puesto por aquí las que probablemente te suenen más, ¿no? Y bueno, tú a lo mejor te preguntas, vale, pero ¿qué herramientas existen para serverless? Porque en algún sitio habrá que desplegar y de alguna manera, ¿no? Pues existen herramientas, por ejemplo, como el Serverless Framework, AWS Amplify, Vercel, Stackery, Cloudia.js, Apex y un sinfín de herramientas que han salido a lo largo de los últimos 3 4 años con el fin de ayudar un poquito en el tema este de serverless, ¿no? Y hay una más, que no la quiero spoilear ahora mismo, pero que seguramente, o espero que te llame mucho la atención,
y la quieras usar. La dejaré para el final, ¿vale? Bueno, entonces, aquí te muestro más o menos, bueno, te muestro la diferencia entre una aplicación serverless y una aplicación no serverless. A la izquierda ves un rack de servidores, ¿no? Donde tú normalmente pues, configurarías tu HTTP web server para alojar tu web. Tendrías también una instancia con tu backend, ya puede ser Tomcat y después desplegando tus Word files, o puede ser en Docker, ¿no? Y después también podrías tener, por ejemplo, una base de datos MySQL, Postgres, Mongo, lo que quieras, ¿no? Y al final alojas eso en instancias. Y claro, esas instancias lo que ocurre es que las actualizaciones de seguridad, las actualizaciones de versiones, etcétera, etcétera, están a tu cargo. Es lo que comúnmente se conoce como los servicios administrados o managed services en inglés, ¿no? Y a la derecha tenemos una aplicación serverless. Aquí te puedo decir que la única, que no hay instancias a mantener, que tienes, por ejemplo, tienes una web, una application, un web app alojada, pues, si lo quieres hacer fully serverless, lo podrías alojar en un S3, usar CloudFormation para alojar contenido y tener un CDN, ¿no? Por ejemplo, y tal, ¿no? Después tienes un API Gateway, que es a donde tu web va a hacer las requests. Esto va a distribuir las requests dependiendo a qué función quieras atacar, ¿no? Y a la vez, el API Gateway, pues, está integrado con Cognito, que es un User Management, y ese User Management es el que te va a decir si tu token es válido, no válido, etcétera, ¿no? Entonces, esas funciones a la vez, como si ves a la derecha del gráfico, tiene DynamoDB y SNS. Esta es una arquitectura serverless bastante simple, ¿no? Por así decirlo. Se basa en una página web que envía notificaciones y guarda cosas, información en base de datos y encima pues tiene un sistema de autenticación, ¿no? Pero básicamente aquí en esta arquitectura te aprovechas de servicios que ya existen. En este caso son todos servicios de AWS. Es decir, que tú no tienes que mantener nada. Lo único que te tienes que preocupar es de que tu lógica esté bien y que te hagas un uso correcto de la infraestructura, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las ventajas de serverless. Serverless, por ejemplo, te permite una alta escalabilidad. De hecho, te puedo decir que podrías tratarlo como casi al infinito y que muchas veces si atacas a third parties que no sean muy escalables, podrías acabar tirando el third party antes de que se caiga tu aplicación, ¿no? También tienes una alta disponibilidad. La alta disponibilidad significa que, bueno, en este caso hay servicios en AWS que tienen los famosos 11.9. Es decir, están funcionando todo el año. O sea, lo mides, es muy alta disponibilidad. También pagas por el uso que le des a esos servicios. Es decir, eh, si hacemos 1.000.000 de llamadas a una función lambda, eso cae dentro del free tier, no tenemos que pagar nada. Pero después por cada 1.000.000, pues pagas 25 céntimos. Es decir, si tu aplicación se usa poco, tú vas a pagar poco. Y esta es una de las cosas más atractivas para cuando estás empezando con un proyecto en el que no te quieres meter en un VPS o no te quieres poner a contratar servidores con un coste fijo de a lo mejor pues 30 euros al mes, ¿no? Esto es una de las cosas buenas sobre serverless. Y además, recientemente, AWS acaba de anunciar que las funciones lambda, por ejemplo, pasan a cobrarse por milisegundos. Y tú miras, vale, ¿y cómo era antes? Pues antes era un mínimo de batches de 100 milisegundos de coste, ¿no? Es decir, si tu función se ejecutaba en 13 milisegundos, tú todavía pagas por 100. Ahora, pagando por milisegundos, se convierten en mucho más baratos. Y al igual que eso, pues se están todo el rato optimizando para poder bajar los costes, ¿no? Las arquitecturas serverless son, eh, son event-driven, es decir, reaccionan y las funciones, sobre todo, reaccionan a eventos. Ya puede ser un HTTP request, puede ser un cambio en la base de datos, puede ser una notificación y pueden ser muchas otras cosas.
Entonces, por eso es, cuando hablamos de event-driven, es reaccionan a eventos. Eh, otra de las cosas buenas de serverless, puedes replicar la infraestructura muy fácil. Es decir, puedes tener dos environments, puedes tener dev, stage y producción, por ejemplo, de manera muy fácil. Es casi que cambiando una variable. Y esa variable se basaría en el environment. En el environment variable, que es eso, dev, stage. Y hay una de las cosas también muy molonas de este tema de serverless, es que podrías tener una aplicación políglota, para lo bueno y para lo malo. Por una parte, lo malo es que si tienes, por ejemplo, tu código en 5 diferentes lenguajes, pues necesitas gente que entienda o que sepa manejarse en los 5 diferentes lenguajes, ¿no? Pero bueno, cabe la posibilidad. A lo mejor tienes una lógica en Python que no quieres estar migrando a Node o a Java o a C Sharp, pues la dejas así y haces unos pequeños adaptaciones para que sea cloud native, ¿no? O cloud friendly, y con eso ya tú tendrías, ¿no? Y siguen creciendo el número de runtimes, que es decir, que es con lo que puedes ejecutar tu código en las funciones. Y también puedes crear tus propios runtimes si crees que, si no existe uno. Por ejemplo, en The Agile Monkeys creamos el runtime de Haskell porque, bueno, no había sido creado antes y bueno, nos interesaba tenerlo ahí disponible para el mundo. Y de hecho tenemos artículos relacionados con eso. Otra de las ventajas es que ya no tenemos que manejar servicios, como decía, ya no tenemos que manejar instancias. Ahora lo que usamos son servicios y esos servicios los administra otra persona, no nosotros. Es una ventaja brutal. No nos tenemos que preocupar sobre escalados, sobre uso de memoria, CPU, lo que sea. Solo tenemos que definir parámetros de cómo queremos nuestros servicios que funcionen para optimizar el gasto, etcétera. Y ya con eso, pues ya el servicio que usemos se encarga de todo. Y hay una cosa bastante innovadora y que no salió desde el principio, pero que era algo que había demanda por ello, y es que puede ser que en tus aplicaciones quieras ejecutar partes del código lo más cerca posible del cliente, ¿no? Si a lo mejor tu web el cliente está en Estados Unidos, pues quieres que el código se ejecute en Estados Unidos. Tienes una mayor frecuencia, tienes una mayor velocidad de respuesta, ¿no? Y bueno, hay proyectos que realmente lo requieren. Entonces, el Edge Computing es conocido por eso, por acercar un poco más la computación al cliente. Y otra de las cosas es que es muy fácil integrar servicios del mismo provider. Es decir, si tú vas a usar AWS para toda tu infraestructura, pues hay muchas cosas que te vienen de gratis y que automáticamente se entienden entre esos servicios. Es decir, que la integración es casi seamless, como dirías en inglés, es muy rápida. Es cuestión de 2 líneas de configuración. Pero también hay desventajas, o sea, que las nombraré ahora. Por ejemplo, pues hay una curva de aprendizaje interesante porque, como decía antes, es un cambio de mentalidad, tienes que empezar a absorber información sobre cloud, ¿no? Y también requiere un estudio constante porque a la vez que todos tus servicios mejoran y salen nuevas cosas, pues posiblemente tu aplicación la quieras adaptar a esas innovaciones, ¿no? Quieres seguir con las tendencias, ¿no? Y bueno, eso va a requerir sin duda un constante aprendizaje y estudio. ¿Es una desventaja? Pues yo creo que no. Por eso puse un asterisco ahí, ¿no? También es bueno mantenernos al día. Entonces, bueno, seguimos. Otra desventaja es esto te puede parecer un poco como una contradicción con lo que decía antes, ¿no? Pero al final del día, también en las funciones, por ejemplo, tienes que asignar una cantidad de memoria para ejecutar tu código, ¿no? Esa es de las pocas cosas, por ejemplo, en las funciones que te tienes que preocupar, ¿no? Pero en bases de datos, configurar para que sea autoescalado. Entonces, al final del día, tienes que entender cada servicio para saber qué configuración usas. Pero después de eso, ya está. No tienes que tocarlo como normalmente lo configuras una vez y ya vas bien. ¿Por qué menciono el tema de la memoria en las funciones? Porque, por ejemplo, tú puedes creer, bueno,
Ya que me cobran por tiempo ejecutado y tal, pues voy a poner, o sea, voy a poner menos memoria porque mi aplicación no requiere de mucho. Pero después te das cuenta de que la memoria va relacionada con el CPU y que a lo mejor poniendo más memoria, aunque te cueste más dinero, lo ejecutas en menos tiempo y al final las cuentas te salen, ¿no? Entonces hay que entender, seguimos en la misma línea, hay que entender un poco todos los servicios, ¿no? Hay un miedo que existe con el tema de serverless y es el vendor lock-in. Es decir, si yo monto toda mi aplicación en Google Cloud y después resulta que Google Cloud me está metiendo unos hachazos en la cuenta y quiero moverme a otro provider como Azure o Microsoft o Azure o AWS, ¿qué hago? ¿No? Y no te falta razón. O sea, hay pequeñas diferencias grandes a la hora de comunicar tus funciones con los servicios, porque al final tendrías que cambiar de servicios y de nuevo entender cada uno de los servicios, ¿no? Pero en cuanto a funciones, sí que es verdad que puedes estructurar tu código de una manera con abstracciones, etcétera, que te permitan migrar por lo menos las funciones de un provider a otro de manera muy fácil. Y después, otra de las desventajas de serverless es serverless en sí. Todavía no hay una gran base de desarrolladores con conocimientos altos en serverless. Por lo tanto, si eres una empresa y estás buscando gente para tu aplicación completamente serverless, pues a lo mejor te cuesta un poco más. Entonces, creo que esto, siendo una desventaja para lo que es el mundo serverless, es una desventaja para nosotros como desarrolladores de conocerlo y añadir un poco de valor, ¿no? De nosotros como desarrolladores al mercado. Hay también algunas limitaciones que nos desventajas en serverless. Por ejemplo, hay limitaciones como el cold start. Es decir, imagínate que tu aplicación no se haya usado en unas cuantas horas. Es posible que la primera llamada tarde un poco más. Esto se es conocido como el cold start, porque tu función no está todo el rato funcionando. Y esta es una de las maneras de los cloud providers, de los proveedores de cloud, de optimizar sus máquinas. Es decir, cuando tú la necesitas, pues te van a poner un pequeño espacio en sus instancias para que haga funcionar tu código. Cuando dejas de usarla, esa función pues se va de ahí, ¿no? Para que otros lo puedan usar. Entonces, el tiempo de inicialización se conoce como el cold start. También hay limitaciones, como decía antes, de los terceros. Es decir, imagínate que tú estás atacando a la API de correos y correos pues no sea escalable, no pueda soportar 6.000 llamadas por segundo o 3.000 llamadas por segundo, pero tú sí. Eso es un problemón, porque ahí es cuando entra en juego tu manera de crear tu aplicación serverless para lidiar con esos problemas. Entonces, estate atento cuando crees una aplicación serverless, de si vas a atacar una API, que esa API también pueda soportarlo. Y si no, siempre, siempre diseña en mente que tu aplicación va a fallar. Y con eso, pues, pon las contingencias que creas necesarias. Hay otra limitación, que es el monitoreo y el control de costes, que en algunos proveedores de cloud es complicado de traquear. Por ejemplo, en Azure es bastante más fácil que en AWS. No obstante, ambos están trabajando para hacerlo más fácil. También tienes la opción de contratar un tercero, que muchas veces es gratis para startups y para aplicaciones pequeñas, ¿no? En las que tú puedes controlar el uso que le das a toda tu aplicación y con eso, pues, optimizarla. Pero sigue siendo un poco complicado, ¿no? A ver si, ojalá que salgan muchas aplicaciones que te hagan la vida muy fácil en este aspecto. Y otra de las limitaciones, aunque no del todo, es que las aplicaciones serverless nativamente son stateless, es decir, no guardan estado. Tú no puedes confiar tu código en una función a que, a que un estado se guarde de una ejecución a otra. O sea, siempre tienes que pensar que cuando ejecutas código en esa función, después de terminar, va a desaparecer. Con eso en mente, podemos guardar estados, por ejemplo, usando cachés de memoria
o podemos usar bases de datos muy rápidas como DynamoDB, ¿no? Que es un dígito los milisegundos que tarda en proveerte una respuesta por lo general, ¿sabes? Puedes usar servicios muy rápidos para guardar tu estado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso también le pongo un pequeño asterisco ahí, ¿no? Y una de las limitaciones, que esto sí lo veo, que a día de hoy todavía se estanca, ¿no? En muchas aplicaciones, es ejecutarlo en local. No es fácil ejecutarlo en local. Por lo general, la gente despliega y al ser tan barato, si no gratis, pues prueban allí, ¿no? Directamente. Pero sí te digo, cuando pruebes cosas en el cloud, tienes que asegurarte de que no caes en un loop, en un bucle, porque eso puede subir los costes hasta el infinito. Entonces, siempre que despliegues algo, estate atento del uso que se le está dando. Y volvemos al punto 3, monitoreo y control de costes, ¿vale? Y por último, bueno, penúltima, las funciones lambda, o las funciones, perdón, no lambda, las funciones, por lo general tienen un timeout. Es decir, en AWS después de los 15 minutos la función te devuelve un timeout y no sigue ejecutando, ¿no? Pero bueno, más tarde explicaré por qué esto es una buena cosa, porque tiene sentido de alguna manera, ¿vale? Y la capacidad de CPU al ejecutar código, pues no es ilimitable. O sea, si nos ponemos a pensar cuando contratamos una instancia o un virtual, un VPS, podemos elegir máquinas súper tochas. En este caso no, en este caso para funciones esa capacidad es bastante más pequeña. No obstante, es potente suficiente como para hacer funcionar la mayoría de las arquitecturas. Entonces, si queremos empezar, ¿qué es lo primero que tendría que prepararme, no? Pues mínimo una cuenta en un cloud provider. Como decíamos antes, AWS, Azure, Google Cloud, Ali Cloud y millones más, ¿no? Que están saliendo. Aprender sobre, ya una vez hayas elegido el servicio, pues aprender un poco sobre esos servicios que están disponibles para ese cloud. Yo te aconsejaría que si estás empezando, lo hagas en el mismo cloud. Ya después tendremos tiempo a hacer uso de diferentes clouds, etcétera, ¿no? Pero para empezar, lo ideal es que elijas los mismos servicios los servicios del mismo cloud por el hecho de que van a estar muy bien integrados. Después, pues bueno, un poco pensar en una aplicación básica, ¿no? Que quieras empezar a hacer y tal. Y, y dibujarla y ver si tiene sentido en cuanto a los servicios y etcétera, ¿no? Y después elegir un lenguaje de programación. Como decía antes, sí puedes hacerlo en diferentes lenguajes, pero bueno, yo creo que un buen inicio, por ejemplo, es hacerlo en JavaScript, TypeScript o Java, porque tienen un montón de librerías disponibles para cloud y el SDK de Amazon, Azure y Google están para esos lenguajes y para los lenguajes más comunes, los tienes casi out of the box. Están preparados, están súper preparados para que te hagan las cosas fáciles, ¿no? Y después entender un poco esas herramientas para mantener tu stack. Es decir, esas herramientas que te van a permitir levantar, desplegar, tirar, modificar tu aplicación de manera fácil, tal vez en un par de comandos nada más. Entonces, ¿es Server la solución a todos los problemas? Pues yo te diría que no es la solución a todos los problemas, pero para muchos problemas lo es. Es decir, imagínate que tienes una aplicación que va a hacer tareas de duración de 30 minutos cada tarea. Pues a lo mejor Serverless no es tu solución por el tema del timeout que había hablado antes. Pero hace unos pocos días, Amazon anunció que las aplicaciones serverless o las funciones podían invocar containers. Es decir, podrías derivar tu ejecución de larga duración a un container y después hacer que la función esperara el resultado. Eso está de lujo, ¿no? Porque una vez el container haya terminado de ejecutar, envía un evento por el tema de Event Driven Architecture, ¿no? Y recibes el evento y dices, oye, que he terminado. Vale, pues ahora continuemos haciendo el resto de las cosas, ¿no? Entonces, sí, pues eso.
que por lo general tareas de larga duración no son lo apropiado para serverless. Tareas con alta demanda de recursos, tampoco por el límite del CPU, por ejemplo, ¿no? Si tienes una carga constante, alta pero constante, y que te vale con un servidor que te cuesta pues muy poco dinero al mes, pues cabe la posibilidad de que sea más barato hacerlo funcionar en un servidor que en serverless, porque serverless al final tiene sus costes, ¿no? Entonces, si no vas a tener cargas inesperadas, por ejemplo, si no vas a pasar de 100.000 requests a 1 millón de requests constantemente y no tienes que escalar, desescalar, etcétera, pues a lo mejor una instancia es mejor opción que serverless, ¿no? Y bueno, por lo general diría que serverless va muy bien en muchos aspectos, pero hay que tener en cuenta lo que acabo de mencionar. Y entonces ahora, pues quiero pasar al anuncio de esa herramienta que me dejé anteriormente y que no mencioné, y es Booster Framework. Pues Booster Framework es un open source framework que estamos creando en The Agile Monkeys para crear aplicaciones serverless de manera muy fácil. Entonces, ¿qué es Booster, no? Pues Booster básicamente te ayuda a crear esas aplicaciones serverless y te permite centrarte en la lógica, literalmente. Es decir, no vas a tener que estar pensando en cómo crear una base de datos, no vas a tener que estar pensando en cómo crear las funciones, etcétera. No. Realmente tu única preocupación tiene que ser dónde pongo mi código. Y eso va a estar muy bien documentado valga la redundancia, en la documentación, ¿no? La arquitectura del código también se simplifica un montón, porque se sigue un patrón que se llama CQRS, que viene del inglés, viene Command Query Responsibility Segregation. Entonces, básicamente separas en tu aplicación lo que son los reads, los writes y el procesamiento, ¿no? Y esto te va a quedar muy claro ahora cuando te enseñe un poco el código, ¿no? Y además, Booster está integrado con servicios de autenticación, tiene una API de GraphQL para que hagas las queries, las mutations, para que te suscribas, etc. Y usa una base de datos NoSQL escalable por defecto. Hay un montón de ejemplos, además, en nuestra web. Entonces, te voy a hablar un poco más sobre lo que es la arquitectura en Booster y en serverless al final del día, ¿vale? Para lo que es Booster. Por una parte, coloreado en naranja, puedes ver los comandos. Los comandos son lo que nuestra aplicación va a mandar a nuestro backend. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, un comando puede ser alquilar libro con ID 1234, ¿no? Vale. Después de eso, ese comando se va a convertir en un evento. El evento, incluso antes de que el comando se convierta en evento, puedes hacer validaciones como existe el libro, existe la biblioteca, existe el usuario y algunas cosas más, ¿no? Bueno, una vez se convierte en evento, el evento ya sería algo así como el libro alquilado, libro 1234 alquilado, ¿no? Ese sería nuestro evento, ¿no? Y eso, pues se procesa el evento y el resultado, lo que se guarda en la base de datos. En la base de datos o en la entidad, ¿no? Entonces, la entidad se actualiza cada vez que hay un evento que le corresponda. Las entidades reaccionan a los cambios, a los cambios que proceden de los eventos, ¿no? Entonces, esta entidad es algo inmutable. Es decir, nadie puede escribir aquí que no sea un evento. El cliente no puede acceder a la entidad directamente. Con eso protegemos un poco la información que tenemos de nuestra aplicación. Además, se me olvidaba decir vuelvo para atrás un segundo, se me olvidaba decir que en los eventos, cada evento se queda guardado. Es decir, si en un futuro queremos reproducir de nuevo una serie de eventos, lo podríamos hacer sin ningún problema. Bueno, pues volviendo de nuevo a las entidades ahora, perdón por el lío, en las entidades también nos basamos en snapshots, es decir, para hacerlo con mejor rendimiento, la información que guardamos en la base de datos, pues la hacemos incremental, es decir, sería muy rápido pedir información. Y por último, los read models es lo que configuramos para tener a disposición del cliente y para que lea de la entidad. Aquí en los read models podemos
podemos darle un poco de forma y pedir solo o mostrar solo la información que a nosotros nos parezca. Además, también podemos limitar quién puede pedir esa información. Al final, esta es la arquitectura completa, dividida en 4 puntos principales y que realmente esto es a lo que se reduce el código que tú te tienes que preocupar cuando creas una aplicación Booster. Por aquí tienes un tutorial de cómo crear una aplicación Booster en 10 minutos. Y básicamente esos 10 minutos son casi que poniendo comandos. O sea, tenemos un command line interface con el que tú puedes crear una aplicación con un comando, crear eventos, crear comandos, crear read models, todo con comandos. Y te digo yo que en menos de 10 comandos tienes tu aplicación levantada y desplegada. Y con un comando más la tiras abajo. Entonces, después pasar esos códigos por si a alguno se le pasa, pero bueno, aquí lo tienes. Ya hay freebies, pero con una condición, chicas y chicos. Los freebies van a ser para esas personas que nos hagan llegar un proyecto con Booster, que se unan al canal de Discord y nos saluden o hagan preguntas sobre Booster. Abran o resuelvan un issue en GitHub, contribuyan al proyecto que, por cierto, es open source y también te permitiría a ti pues, ganar algunos badges en ese área, ¿no? O simplemente nos den feedback sobre Booster. Ahí el freebie es este, ¿no? Pero hay unidades limitadas, entonces no te diría que te des prisa, pero date prisa. Por cierto, se buscan developers, es decir, si alguno está interesado en unirse a Agile Monkeys, no duden en enviarnos un email o contactarme y yo les paso con la persona correspondiente, etcétera. Pero sí, si buscas trabajo, haznoslo saber, ¿vale? Y bueno, la última sección antes de cerrar, aquí hay unos links de interés y para todo el que quiera saber un poco más sobre los artículos que hemos escrito sobre serverless, saber un poco más sobre Booster, etcétera, se pueden ir a ese documento, es un Google Docs, es muy básico, la verdad, pero tienes links a todos esos artículos, ¿vale? Por cierto, para Booster, el dominio es booster. La URL es booster.cloud. La tienes ahí abajo en la esquina inferior derecha, ¿vale? Y ahí tienes nuestro canal de Discord y tienes toda la información que necesites para conseguir tu freebie. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar. Si tienen alguna pregunta, creo que ahora es el momento y espero que les haya gustado la presentación. Así que ahora... Aquí estamos. Vale, a ver si hay preguntas. Parece siendo muy interesante. Aquí, cuando nombraste Booster, un chico puso la cara de sorprendido. A ver, déjame mirar también el chat de... Vale, por aquí están haciendo alguna pregunta. Mira, ¿el server le sustituye a los miembros de backend en un equipo de trabajo? Buena pregunta. No. Los miembros de backend se convierten en desarrolladores serverless y se encargan de la lógica. Lo bueno de que tienen eso es que ahora esas personas de backend se van a dedicar mucho más a programar y a hacer cosas de lógica del producto y menos en administrar lo que es las instancias y todo eso. Una de las cosas que yo me he dado cuenta trabajando en muchos proyectos diferentes es que muchas veces te pegas la mitad del día intentando configurar cosas y haciendo que las cosas vayan bien. Cuando ese tiempo se destina a que otra persona lo haga por ti, te queda mucho más tiempo para hacer cosas bastante innovadoras. Vale, a ver... vale, otro por aquí. ¿Cómo gestionan con Booster el local deployment? ¿Podemos levantar Booster Data Store en local? Buena pregunta. Puedes levantar Booster en el local. No obstante, sigue en desarrollo y por ahora Booster Data Store no se... Es algo que está en trabajo y no se puede levantar en local todavía. Pero sí que puedes levantar Booster en local a día de hoy con ciertas excepciones de lo que es infraestructura.
o limitaciones, por así decirlo. Mm. A ver si van llegando preguntas. Ah, bueno, están preguntando si puedes poner los QR otra vez, de los Eh, links de internet. sí, te los comparto aquí. No sé si puedo, no, no me Si deja no, pásalo comentar. por privado y lo paso yo. ¿O cómo lo quieres Vale. compartir? No, no, te lo paso, sí, sí. Lo que tú dices, te lo paso por el privado, ¿vale? Vale. A ver, aquí hay otra pregunta mientras. De la Vanessa o a ver. Vale, aquí nos dice Richard, ¿cuán difícil es identificar qué partes de un monolito separar en diferentes servicios y qué consejos darías? Muy buena charla. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. De un monolito te diría, no vamos a pegarnos el salto a saco. O sea, vamos a identificar qué partes son las con menos dependencias en una aplicación y vamos a migrar esas primero y vamos a familiarizarnos. ¿Por qué te digo esto? Porque si lo mueves todo de golpe, lo más probable es que todo falle, ¿vale? Entonces, si identificamos una cosa que hace una lógica específica muy relativamente pequeña, etcétera, podemos migrar esa parte. Y a medida que nos vayamos sintiendo más cómodos con serverless, vayamos mejorándolo, ¿no? Y poco a poco vas a terminar viendo que tu aplicación termina todo en serverless. Hay, por ejemplo, métodos que se usan como usando Application Load Balancers o el API Gateway, que lo que te permite es redireccionar desde una misma URL a diferentes puntos. Es decir, tú podrías poner tu monolito detrás de un API Gateway, ¿no? Con una URL apuntando a todos tus endpoints y después podrías redirigir uno de esos endpoints a tu nueva lógica serverless. ¿Que te va bien? Pues perfecto, lo migras completamente, esa parte, y ya te olvidas del endpoint en el monolito. ¿Que te va mal? Pues vuelves para atrás. Puedes hacer también despliegues por porcentajes, es decir, puedes hacer, pues, una de cada 3 requests va a ir a mi serverless. Y poco a poco te vas dando cuenta de que todo va bien y ya, pues, terminas esa migración, ¿no? Entonces, lo mejor es pensar en la estrategia a seguir. No es difícil, bueno, también depende de la aplicación, pero lo primero de todo es mucho más fácil también si tu aplicación o tu monolito ya está en el cloud, donde tienes una base de datos disponible, etcétera, que si lo tienes todo on-premise o en un servidor en la oficina y te toca subirlo, ¿no? Entonces, paso por paso, pero muy buena pregunta. Y no sé si hay más preguntas. A ver. Bueno, gracias, crack, por ahí. Gracias. Muy interesante. A ver. No sé si quieres repetir algo de lo del Discord, lo del Pues sí, proyecto, las ISUs y eso. quería, sí, si me das un poco, o Sí, sea, sí. quería compartir lo que es lo que... Buena pregunta. ¿Habrá integración ¿Habrá integración de Aurora o alguna relacional con Booster? Pues recientemente Amazon acaba de anunciar Aurora Serverless. Es decir, Booster a día de hoy no tiene Aurora Serverless integrado, pero es un muy buen anuncio para nosotros porque podemos simplificarte y abstraer toda esa configuración. Aurora hasta el día de hoy todavía, hasta hace unos días, tenías que provisionar la instancia y todavía tenías que mantenerla. Era esa parte donde serverless dejaba de ser tanto serverless, se convertía en una aplicación híbrida, ¿no? Pero con Aurora Serverless las cosas, el juego ha cambiado. Entonces, creo que para nosotros tener una base de datos relacional va a ser algo muy potente en Booster. Y para nosotros tener la satisfacción de poderles abstraer a ustedes todas esas complicaciones, más aún. Así que definitivamente es algo que tenemos ahí en el pipeline y en el backlog. Con eso, Ay, ya lo tienes, ya casi. Yo no sé si tienes esta, la verdad. Yo la tengo. Pero voy a dejar unas cuantas más para... Voy a dejar unas cuantas más para, para que las repartan, ¿vale? vale, A ver perfecto. cuándo puedo, porque con la situación, Oscar, tú sabes lo que hay. Sí, 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 está difícil. Pues nada, yo no sé si hay más preguntas. A ver, ya terminaríamos por hoy.
Yo lo Hasta... siento mucho por haberme pasado el tiempo. No, no, está bien, era la última ya, son 5 Lo que minutos nada sí, más. si puedo mostrar el código, la Sí, verdad, muéstralo, para... muéstralo, ¿Sí? muéstralo rápido. Vale, guay. Eh, ¿Lo Yo pueden tengo ver? tengo los pines de serverless colgados. Pinas no quedan, tío. Eh, bueno, aquí ven la aplicación. No, esto es un ejemplo que está disponible en lo que es el Booster Project, ¿vale? Y lo que decía antes, separamos comandos, entidades, eventos y read models. Y al final, si te fijas, son nada, son 4 archivos. Y uno de configuración que viene automáticamente, etcétera, ¿no? Entonces, el comando, pues, autorizas a quién autorizas, ¿no? Tienes una figura que es el bank teller, que, bueno, ese es un rol, ¿no? Un rol específico que tú defines. Y defines si puedes hacer un sign up, etcétera, ¿no? Después del comando, pues, va a lo que es el evento, ¿no? Y el evento, y esto es a lo que se convierte, es decir, cuando tú haces, por ejemplo, un create bank account, ¿no? Pues el evento al que termina creando es un bank account created, ¿no? Y después la entidad a la que va es un bank account, que esto al final se reduce a través de los eventos que tú has definido, ¿no? Entonces, esto es lo que modifica el bank account, ¿no? Las cosas que debido a tu evento, ¿no? Y por último, para acceder a esa información, tienes ese read model que proyecta el bank account, que es nuestra única entidad en este ejemplo, ¿no? Y a pesar de tener muchos más campos, nosotros solo mostramos el owner, el ID y el balance de esa cuenta, ¿no? Muy simple, la verdad. Y esto lo puedes desplegar tú mismo y cae dentro del free tier. Amazon tiene un free tier brutal. O sea, como mucho, un par de céntimos, ¿no? Pero ni eso, o sea, porque no creo que realmente gastes el monthly, el mensual, el allowance mensual que tiene, ¿sabes? Entonces, sí, yo animo a todo el mundo a que lo pruebe y esta es la manera de hacer serverless fácil y por eso lo quería presentar hoy. Vale, pues. Bueno, y tengo una pregunta. A ver, vale, yo creo que tengo una pegatina esa también. Sí, en plan, ¿qué plataforma recomendarías en plan para empezar? En plan AWS, Azure y todo esto. ¿Recomendarías alguna en Aquí, concreto? O. aquí me metes una encerrona, Oscar, tío. Yo No, por es que, a ver, preferencia, escucho mucho siempre hablar de AWS, en plan, es la que más escucho siempre. vale, sí, sí, porque AWS, desde mi punto de vista, es la que más caña está metiendo en el área de serverless, ¿no? Pero si te paras a pensar, Firebase también lleva Sí, mucho tiempo y es el planteamiento serverless, ¿no? Pero simplemente diferente. Entonces, para entender serverless, Firebase es un poco limitado, ¿no? Pero si quieres crear cosas muy cool, yo te recomendaría Amazon por ahora, porque tienes los servicios muy integrados. vale. Entonces, altamente recomendable. Y si no, pues Azure, Google Cloud, pero sí, Vale. Amazon para mí, personal, sería la preferencia. Vale. Y si la gente quiere, y tú tienes tiempo, si quieres comentar el tema del inglés y eso, la plataforma que crearon y todo ese tema, ya que está. Joder, tío, pues me encantaría. Claro, claro, coméntalo. Bueno, mi segunda charla que... mi segunda charla que Oscar me rechazó, ya le pegaré un par de collejas después, pero era sobre el inglés, la importancia del inglés para nosotros los desarrolladores. Y es básicamente que nosotros como desarrolladores tener inglés nos abre muchísimas puertas, pero no es solo saber inglés básico. Tenemos que saber un inglés un poco más avanzado en el que podamos aguantar una conversación, una discusión sobre arquitectura, una entrevista, ¿sabes? Entonces, yo animo a todo el mundo a que le meta mucha caña al inglés para poder abrirse al mercado y, si quieren, poder trabajar con clientes fuera. Ahora mismo en Dial Monkeys nosotros trabajamos con mucho cliente americano. Entonces, con nosotros, si tu inglés es limitado, pues también limita los proyectos a los que puedes acceder, ¿no? Entonces, para eso nosotros en Dial Monkeys hemos creado English for Devs. Y English for Devs es una plataforma en la que enseñamos a la gente a hablar inglés de desarrolladores, por así decirlo, ¿no? Que por ello mismo lo dice el
el nombre, ¿no? Y la plataforma, la URL es englishfordevs.com, ¿vale? Y si quieres mejorar tu inglés, este es tu sitio. Yo creo que si eres estudiante, puedes enviarles un mensaje o puedes contactarnos a nosotros y vemos lo que podemos hacer, ¿no? Los planes empiezan por 25 euros la clase individual, 18 por pack de 5 clases, por clase, perdón, 18 por clase, pack de 5 clases, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo que me quiero centrar es que el inglés es muy importante y que como desarrolladores, wow, que como desarrolladores tiene que ser un must. Y muchas gracias, Oscar, por permitirme eso, por permitirme mencionarlo, porque creo que es súper vital para nosotros. Tú no te puedes imaginar la de puertas que te abre un buen inglés. Sobre todo ahora también con el trabajo remoto, todo que hay ahora, ¿no? Y todo eso, pues claramente el inglés es mucho mejor. Y nuevamente, muchas gracias a todos, muchísimas gracias por haber atendido esta charla. Espero que que la hayan disfrutado y todavía si tienen alguna pregunta, mi email tai@theagilmonkeys.com. Perfecto. Pues nada, ya te despedimos por aquí. Así que muchas gracias y ya nos veremos para otro congreso o lo que sea en Y para otro las lado. pegatinas, tío. Sí, 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 ahora sí, eso lo sí. hablamos ahora, a ver. Pues nada, muchas Nada, gracias, Tai. gracias. Chao, muchas gracias. Chao.